Buenos días. El día de hoy expondremos sobre la oxidación de ácidos grasos insaturados para la materia de Bioquímica 1. El equipo está integrado por Alonso Romero Carla, Guzmán Rojas Marlén, López Núñez Ever Fabián, Martín del Campo Tapia Rosela, Ramírez Rodríguez Andrea y Trujillo Ortiz Alejandra. El contenido del tema consta de una breve introducción, la resolución de 3 problemas, la explicación del mecanismo de reacción y para finalizar una breve conclusión. La oxidación de ácidos grasos es un proceso catabólico cíclico durante el cual los ácidos grasos sufren la remoción consecutiva de fragmentos de 2 carbonos mediante un proceso oxidativo. Es importante mencionar que muchos de los ácidos grasos de trigliceroles glosario y fosfolípidos glosario de animales y plantas son insaturados. Los ácidos grasos insaturados son ácidos carboxílicos de cadena larga con uno o varios dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Esta es la principal característica y lo que los diferencia de los ácidos grasos saturados. Pero como estos constan de dobles enlaces, predomina la configuración cis-glosario, sobre la que no se puede actuar la enzima enoil-coenzima hidratasa, que cataliza la reacción de hidratación en la beta-oxidación normal. El problema es solventado por 2 enzimas, la isomerasa que transforma enlaces cis-delta 3 en trans-delta 2 y una reductasa que elimina dobles enlaces en los ácidos grasos poliinsaturados. En la imagen podemos ver lo que será el mecanismo de reacción de la betoxidación de ácidos grasos insaturados, pero este mecanismo será explicado más adelante. Sin embargo, es importante mencionar en este momento que la oxidación de ácidos grasos insaturados proporciona menos energía que la de ácidos grasos saturados, ya que los primeros experimentan una menor reducción y por lo tanto produce un menor número de equivalentes reductores. Por dar algún ejemplo, tenemos el ácido oleico, que aunque será explicado más adelante, podemos decir en este momento que requiere una enzima más, la 3,2-enoilcoenzima isomerasa. Bueno, ¿cuál es el primer problema con el que nos topamos al oxidar ácidos grasos que tienen insaturaciones? El primer problema particular radica en que el doble enlace de la cadena se encuentra en un carbono impar y en una disposición cis. Como sabemos, el doble enlace debe encontrarse a fuerzas en un carbono par y en forma trans para que sea reconocida por la enoil-CoA hidratasa, que es la enzima responsable del paso 2 de la beta-oxidación. Entonces, como el doble enlace de esta molécula no cumple con estos requisitos, se necesitarán de pasos intermediarios para corregir la estructura y proceder con la beta-oxidación de forma normal. Por ejemplo, el ácido oleico y el ácido linoleico tienen dobles enlaces en forma cis y en carbonos impares. Estas moléculas al principio se van a someter a la beta-oxidación de manera normal. En el extremo del carbono 1 se va a realizar la deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación nuevamente y tiólisis unas 3 veces o 3 vueltas de la beta-oxidación hasta llegar a este sitio, donde está el doble enlace cis-beta-gamma, que corresponde al carbono 9 de la cadena del ácido graso completo. Una vez realizados los 3 cortes de la tiólisis y haber obtenido 3 moléculas de acetil-CoA, nos queda una cadena de esta forma si partimos del ácido linoleico. Para que esta cadena de ácido linoleico pueda continuar con la beta-oxidación normal, debe cambiar la posición del doble enlace cis en el carbono 3 o enlace cis-beta-gamma a un doble enlace trans en el carbono 2. Este cambio de disposición de los enlaces los realiza la enzima enoil-CoA isomerasa, que como nos indica su nombre, se encarga de isomerizar la cadena y cambiar ese enlace de lugar sin añadir o quitar átomos. Entonces, en este paso intermediario de la cuarta vuelta de la beta-oxidación, la enoil-CoA isomerasa modifica la cadena del ácido graso para que tenga un doble enlace trans 2 y así poder continuar con el segundo paso de la beta-oxidación, tal como lo conocemos mediante la enzima enoil-CoA hidratasa. Ahora vamos a continuar con el problema 2. La siguiente dificultad surge en la quinta ronda de la beta-oxidación. La presencia de un enlace doble en un átomo de carbono par da como resultado la formación del 2,4-dienoil-CoA. Este sustrato inhibe a la enoil-CoA hidratasa, pero afortunadamente aparece la enzima 2,4-dienoil-CoA reductasa, que utiliza un NAD fosfatado reducido para seguir con la beta-oxidación y producir un trans-enoil-CoA.
Sin embargo, para poder continuar, este debe ser isomerizado por la 3,2-enoil-CoA isomerasa para poder convertir al sustrato en un trans-2-enoil-CoA. Ahora vamos a hablar de una deficiencia de una enzima. Como vimos en la diapositiva anterior, la enzima 2,4-dienoil-CoA reductasa ayuda a descomponer los ácidos grasos insaturados. Cuando en el cuerpo no se produce la cantidad suficiente o se produce pero no funciona adecuadamente, el cuerpo no puede descomponer completamente los ácidos grasos insaturados. Esto ocasiona que se acumulen en el cuerpo, además de debilidad en el tono muscular y un exceso de acidez en la sangre. Bueno, ahora a continuación yo presentaré lo que sería el problema 3 en la beta-oxidación del ácido graso insaturado, que sería la isomerización imprevista del 2,5-enoil-CoA por la 3,2-enoil-CoA isomerasa. Como ya expliqué, el problema 3 consiste en una isomerización. La isomerización involucra distintas enzimas que estaremos viendo a lo largo del proceso de este problema en la beta-oxidación del ácido graso insaturado, en este caso del ácido linoleico. No se puede ver porque es cortada la imagen para que se presente bien el problema 3. Pero las enzimas involucradas es la 3,2-enoil-CoA isomerasa, la 3,5,2,4-dienoil-CoA isomerasa, 2,4-dienoil-CoA reductasa y la 3,2-enoil-CoA isomerasa. Ahora, el proceso comienza con una isomerización imprevista que ocurre primeramente por la catálisis de una reacción reversible. Aquí la reacción reversible por la enzima 3,2-enoil-CoA isomerasa marcada con el 1 en rojo, la cual interconvierte los enlaces doble delta 2 en delta y delta 3. Lo que ocurre aquí, un grupo carbonilo se estabiliza por la conjugación en un enlace doble delta 2. La presencia de un enlace doble 5 originado por un ácido graso insaturado con un enlace doble en un átomo de carbono impar como en el ácido linoleico también se estabiliza conjugándose con un enlace doble delta 3. El siguiente paso ya involucra la otra enzima, que es la 3,5,2,4-dienoil-CoA isomerasa. Esta enzima es requerida el 20% de las veces en el proceso para continuar con la oxidación. Lo que hace es isomeriza el 3,5-dieno en 2,4-dieno para que posteriormente ocurra una reducción con la 2,4-dienoil-CoA reductasa. Y finalmente, con la misma enzima del comienzo, el 3,2-enoil-CoA isomerasa es isomerizado nuevamente. Después de 2 rondas de la beta-oxidación, el enlace doble cis-delta, originado a partir del enlace doble cis-delta 2 del ácido linoleico, continúa como en el problema 2. Como se puede ver aquí, el proceso se dirige nuevamente al problema 2 y ocurre el proceso ya explicado por mi compañera anteriormente. A continuación veremos el mecanismo de reacción en 2 ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un ácido graso con una insaturación en el carbono 5. Como no va a haber insaturaciones en los primeros carbonos, se puede llevar a cabo la beta-oxidación normal para obtener al final un acil-CoA con 2 carbonos menos de los originales que teníamos y un acetil-CoA. En el acil-CoA es importante recalcar que la insaturación que antes estaba en el carbono 5 va a pasar a estar en el carbono 3 porque restamos 2 carbonos. Ahora que estamos en la segunda vuelta de la beta-oxidación, la enzima que seguiría para la oxidación sería la acil-CoA deshidrogenasa. Sin embargo, esta enzima no va a poder hacer el doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, porque el carbono beta ya tiene un doble enlace con el carbono gamma. Por lo tanto, la enzima que va a participar aquí es la enoil-CoA isomerasa. Esta enzima va a romper este enlace de aquí, mandando el hidrógeno del carbono beta al carbono gamma y enviando el doble enlace que hay entre estos 2 carbonos al carbono beta para así formar un carbanión en el carbono beta. Este carbanión va a atacar al carbono alfa para formar el doble enlace y por lo tanto mandará un hidrógeno al carbono beta. De esta manera se forma este doble enlace, tendremos un hidrógeno en cada carbono y formaremos la trans-2-enoil-CoA, que es lo que regularmente obtenemos en la primera reacción de la beta-oxidación. En esta reacción no obtenemos ningún FAD reducido porque no participó la enzima acil-CoA deshidrogenasa. A partir de aquí ya podemos continuar con la beta-oxidación normal y los 3 pasos que restan, que van a ser la hidratación, la oxidación
y la tiólisis. Ahora veremos el ejemplo de qué variaciones habría en la beta-oxidación de un ácido graso con su doble enlace en un carbono par. Aquí va a estar la insaturación en el carbono C6 en una acil-CoA de igual 8 carbonos. Igual que en el ejercicio anterior, podemos llevar la beta-oxidación normal porque no vamos a tener nada que nos lo impida en estos primeros carbonos. De esta manera vamos a obtener entonces una acil-CoA con 2 carbonos menos, igual con 6 carbonos, y con una insaturación en el carbono 4, o sea, en el carbono delta. Y también tendríamos el acetil-CoA. Como ahora ya no vamos a tener una insaturación en el carbono beta, va a poder participar la primera enzima de la beta-oxidación, que es la acil-CoA deshidrogenasa, junto con un FAD oxidado para formar un doble enlace aquí entre el carbono beta y el carbono alfa, como se hace regularmente en la beta-oxidación. Solo que ahora, en lugar de obtener un trans-2-enoil-CoA, vamos a tener un 2,4-dienoil-CoA por tener estos dos enlaces en la misma molécula. Como ya tenemos un doble enlace en el carbono alfa y el carbono beta, aquí participaría la enzima enoil-CoA hidratasa. Sin embargo, como tenemos dos dobles enlaces muy cercanos, habría demasiada tensión en la molécula para que participe en esta enzima. Por lo tanto, la enzima que va a participar aquí es la dienoil-CoA reductasa. Esta reacción también va a requerir la participación de un NAD fosfatado reducido con su hidrógeno. Los hidrógenos van a atacar a los carbonos gamma y alfa de la 2,4-dienoil-CoA para romper estos dos dobles enlaces y formar dos carbaniones en los carbonos gamma y beta. Estos carbaniones van a interaccionar entre sí para formar un doble enlace y así obtener una acil-CoA con una insaturación en el carbono beta. De esta manera vamos a llegar al primer ejemplo que vimos anteriormente, en el que vamos a tener una insaturación en un carbono impar. Va a llegar la enoil-CoA isomerasa para isomerizar el acil-CoA y mover este doble enlace entre el carbono beta y el carbono gamma a que se ubique ahora entre el carbono alfa y el carbono beta para obtener una trans-2-enoil-CoA. Entonces, a partir de aquí, otra vez se continuaría con la beta-oxidación y los 3 pasos restantes. Ahora que ya conocemos qué hacen y cómo funcionan los ácidos grasos insaturados, hagamos una recapitulación. Como pudimos ver, los ácidos grasos son quienes nos permiten tener una reserva de energía cuando entramos en periodos de ayuno muy prolongados o en actividad física extenuante. Es por esto que son de suma importancia dentro del cuerpo y por ello debemos conocer su metabolismo. En este caso vimos cómo los ácidos grasos insaturados, al tener enlaces dobles en su conformación, en la mayoría de los casos en su forma cis, tendrán que pasar por más procesos enzimáticos para pasar a su forma trans y así poder llegar a la beta-oxidación común. Dentro de las enzimas que nos ayudarán a modificar este tipo de enlaces dobles están la enoil-coenzima A isomerasa, la 2,4-dienoil-coenzima A reductasa, la 3,2-enoil-coenzima A isomerasa y la 3,5,2,4-dienoil-coenzima A isomerasa. Recordemos que el proceso enzimático diferirá dependiendo del ácido graso y dónde se encuentren sus enlaces dobles, ya que pueden encontrarse en un carbono par o impar. Además, una vez concluida la isomerización y la beta-oxidación, el balance energético no se verá alterado por el aumento de enzimas dentro de las reacciones, y por lo mismo no tiene por qué haber un desequilibrio energético. En cambio, un desequilibrio dentro de la oxidación misma, donde se vea elevada o disminuida, puede provocar ciertas complicaciones. Por ejemplo, si llega a haber una oxidación aumentada, como en el caso de la inanición o diabetes mellitus, se producirá un exceso de cuerpos cetónicos, que puede provocar una cetoacidosis llegando a ser mortal. En cambio, si hay algún deterioro dentro de esta, como una deficiencia de carnitina o de alguna enzima, se puede provocar una hipoglucemia, una infiltración grasa de órganos o una hipocetonemia. Es por esto que es de vital importancia este proceso y mantener una dieta balanceada, para así poder contribuir al metabolismo de estos ácidos grasos. Esperamos que este video les haya sido de mucha ayuda y que les haya gustado. Éxito en su estudio. Hasta la próxima.